Yo soy Rafael López, soy mexicano. Fui fundador de Sexto Piso en el año 2002. Eh, Era bastante más precario el ecosistema de las editoriales independientes en ese entonces. Desde 1971 había habido en México al menos la camada de editoriales importantes como era Aldus, pero yo creo que entre el neoliberalismo y los 80 nefastos que creo que fueron en todo el continente, no había habido mucho. Entonces, cuando nosotros llegamos, evidentemente no había nada y además tuvimos la gracia de empezar sin saber nada absolutamente. Fue un negocio que le pagaron de unas estampitas de la Virgen, le pagaron con una editorial a mi padre en realidad, y nos dijo, bueno, pues ahí está, si quieren la empresa ya está. Dijimos, bueno, pues dale, con otro amigo, y partimos, ¿no? Sin saber nada, y evidentemente hicimos el primer libro, que ahora justo estaba contando que pagamos el adelanto más caro que hemos pagado porque no teníamos ni idea, la traducción. Y bueno, evidentemente fue cuando al muy poco tiempo nos dimos cuenta de que había que distribuir, ¿no? Justamente. Y partimos así a lomo de mula. México tiene, por gracia o desgracia, una sociedad muy centralista. Entonces, Ciudad de México, y si lo piensas, 6 o 7 barrios tienen toda la infraestructura cultural, fuera evidentemente de tener un estado editor que es muy potente, que tiene 130 librerías, que sonarían como wow, pero bueno, después vamos a ir viendo que tiene muchos problemas. Entonces, partí desde ahí, ¿no? Entonces, es un poco lo que quiero compartir también, porque a diferencia de los argentinos como Víctor, que han logrado hacer de esto teoría, pues yo vengo absolutamente de la práctica. En realidad todo mi anhelo era ser editor y ser distribuidor. Todavía sigo admirando a la gente que lo puede hacer como orgánico. Yo es algo que tengo que hacer para poder mover todo el demás circo, que es lo que me interesa, ¿no? Lo veo como una... Ahora, después le vas agarrando mucho el interés a la distribución desde otros lugares, ¿no? Y lo vamos a ver, si me puedes. Bueno, es un poco mi historia personal que les conté. Entonces partimos entregando los libros, y le estaba contando justo que llamábamos nosotros y nos hacíamos pasar por clientes para que nos pusieran en la mesa, porque realmente no había antecedente, ¿no? Solo estaban los grandes grupos, que eran muy grandes, el Fondo de Cultura, que cumplía un rol estatal, y bueno, al muy poco tiempo nos dimos cuenta que había que profesionalizarse en todo, ¿no? O sea, tender a profesionalizarse, porque para profesionalizarse tardamos muchísimo tiempo. Y ahí fuimos a buscar al gran distribuidor mexicano que se llama Colofón, que en esa época, y eso es algo que vamos a ver más adelante, los negocios de las distribuidoras estaban un poquito en las librerías, pero mucho en las ventas al Estado, que eran ventas generosísimas, ¿no? Entonces también estaban llenos de vicios. Nosotros éramos la única opción que teníamos, era esta editorial que distribuía Anagrama. Obviamente éramos el pelo en la cola, nunca nos hacían caso, nunca nos valoraban, y en ese sentido, más allá de que éramos el chiche bonito para la prensa, la editorial que nació, bastante el ecosistema nos ayudó, tuvimos algunos aciertos marketineros del logo, de ser un poco irreverentes, también la mitad por la juventud y entonces fuimos con esta editorial y no logramos, sí, todos los meses eran problemas, no estábamos en la librería, y ahí fue que decidimos tener una fuerza propia, ¿no? Empezamos, y ahí obviamente tuvimos que arrendar una bodega y entrarle a la distribución de manera seria. No había gremio, por lo cual no podía ser algo colectivo, que hoy en día evidentemente es de alguna manera un poco más fácil, porque yo creo que de aquí, si algo va a salir de este workshop, seminario, que por lo demás interrumpan cuando quieran, es que esto tiene que ser colectivo, ¿no? Entonces, bueno, partimos solos y tuvimos algunos aciertos editoriales que nos permitieron de alguna manera afincarnos,
Pero después tuvimos un gran crecimiento donde fue nuestra debacle. O sea, Sexto Piso llegó a ser quizá la distribuidora de libros independientes más importante de México. Y fue tan grande que en cuanto el mercado se constipó, ustedes saben que el margen con el que se mueve una editorial es muy pequeño. Yo no estaba ya ahí, yo en ese entonces me había ido a Chile, había fundado Weathers, que es otra editorial, y me había llevado la distribución, pero en ese entonces muchos sellos se salieron por impagos, por problemas de respuesta, y hoy en día quedó en un tamaño medio, con un prestigio medianamente dañado, que se recupere, y no, también el colectivo, justo hablábamos de eso, ¿no? Todos vamos a topar con estos mismos problemas, libreros que... O sea, es muy precario, eso no se los tengo que recordar, pero me imagino, ¿verdad? Ya. Bueno, y entonces estas son cosas que he ido aprendiendo. Evidentemente hay algunas que pasamos más rápido, pero claro, o sea, nosotros, como les contaba, partimos muy desde una idea romántica de la edición y en el camino nos dimos cuenta de la obviedad de que tenemos que tener, que el énfasis intelectual que le estábamos dando no nos iba a alcanzar si queríamos vivir solo de eso, ¿no? Porque una de las cosas principales que uno tiene que pensar cuando tiene una editorial es qué quiere de resultado, ¿no? El input está, pero el output puede ser distinto. Hay fundaciones que quieren prestigio, hay gente que quiere algo que apoye su obra académica, hay gente que no necesariamente todos quieren que de ahí salga el sueldo. En nuestro caso sí queríamos, ¿no? No queríamos traicionarnos de hacer cualquier cosa y acabar haciendo autoayuda o si yo plata coloidal. Teníamos unos límites, pero estábamos dispuestos sobre todo a explorar nuestros intereses, ¿no? No estábamos tan... Por eso es una editorial bien abierta. Y bueno, puede sonar obvio, pero todos te lo recuerdan siempre, ¿no? Para nosotros quizá el que más hemos aprendido, del que más leímos y del que Sexto Piso más buena onda recibió es de Roberto Calazo, el gran editor italiano que fundó Adelphi, trabajó en Einaudi, que es quizá el más editor y que siendo el tipo más culto y sofisticado del mundo tenía los pies en la tierra como ninguno, o sea, sabía las cosas que había que decirte, te leía los problemas que ibas a tener, pero no solo... O sea, desde Italia te leía los problemas que ibas a tener en México, era muy simpático, ¿no? Y tenía una frase genial que decía que una editorial puede hacer un pequeño negocio siempre y cuando metas uno grande. Puede ser pequeño, es lo malo que es la buena. Bueno, eso... ya, no. Bueno, tuvimos que aprender todo el camino de trabajar desde las métricas, o sea, lo difícil del medio editorial es saber si vas, o sea, porque es lento cosechar lo que sembraste, pero es muy difícil saber si vas en el camino correcto. Entonces necesitas tener indicadores para no darte cuenta que se pudrió la semilla y que no iba a dar nada porque estabas generando vicios. Entonces todo esto es vinculado a, obviamente, que es la parte empresarial, ¿no? Particularmente en este continente todo es muy sensible a precios, a tiempos, a costos. Entonces las métricas, que es un poco lo que vamos a ver rápido, son muy importantes, ¿no? Bueno, les contaba aquí que hay varios casos, ¿no? Yo tuve en Weathers, cuando me voy a Chile, fundo una distribuidora y me llevo al grupo Contexto. En Chile no había nada realmente, era como que yo volvía de ese México que más o menos ya se había lanzado a la vida y vuelvo a topar con Entonces muchos sellos no estaban representados, tenías una oferta, o sea, tú podías ir prácticamente a tocar el timbre de cualquier editorial que te gustara y si le hacías una idea más o menos interesante, la tomabas, ¿no? Era muy incipiente. Y nosotros llegamos a tener todo el grupo Contexto, llegamos a tener editoriales muy buenas. Y ahí, contrario, es un caso, digamos, de éxito, en la medida en que crecimos y como no queríamos ser una gran distribución, sino resolver nuestros problemas de distribución, cuando crecimos sanamente,
nos fuimos todos con una gran distribuidora que nos ofreció una salida a todos. Y entonces fue un caso en el que fue una transición el haber sido editor, y por eso es muy importante que aunque hagas, todo tiene que tener procedimientos, porque esa es la manera en que cuando creces te pueda llegar alguien grande y decir, mira, ya no distribuyas o ya no hagas la logística, la hago yo, me conviene hacerla. Hoy en día nosotros tenemos, todo está en un centro logístico, nosotros ya no vemos nada y nosotros al fin de mes llega un tipo que nos dice, entregué tantos libros en tal lugar, y nosotros nos dedicamos a hacer toda la parte blanda, marketing editorial, visitas a las librerías, buscar apoyos con las embajadas para atraer autores, y toda esa parte logística la logramos hacer después de mucho externalizarla, y es muy agradable porque es agotadora esa parte. Digo, todos lo saben, pero es una parte muy dura porque hay pocas reglas del juego, ya vamos a ver, y en esas pocas reglas del juego las cadenas no ayudan, los grandes grupos no ayudan, y bueno, también la precariedad de editores, digamos, el cliente literario versus el cliente que va a una librería en este continente todavía es muy distinto, ¿no? Liberalia fue la que finalmente nos adquiere, ¿no? Y por ejemplo, en España mismo, UDL es la que distribuye, hace la logística de todos. Nadie en su sano juicio, hay 10 distribuidoras. Machado, Punches, UDL, la mayoría de las independientes lo hacen ellos. Y es un trabajo muy sofisticado que tiene muchas cosas virtuosas, vamos a ver. Entonces es un poco, mi idea de esto es que separemos, porque para mí una distribuidora es la logística, que exige unas cosas, y la parte blanda, ¿no? Yo creo que esta es donde más se puede colectivizar, donde el negocio se tiene que profesionalizar, pero se tiene que ver como un insumo más que un fin, ¿no? Claro, o sea, para mí estas son como hoy en día la logística es un tema que logré ya externalizar de mi vida. En Chile hay 150 puntos de venta, eso es una ventaja, o una desventaja en realidad, pero es una ventaja para quien distribuye, está muy concentrado en Santiago, tiene mucha precariedad, entonces, bueno, si bien la logística es difícil, no es tan difícil como en México, por ejemplo, donde realmente es un reto, más allá de que también, el otro día hablábamos que México es el típico país que parece mucho más de lo que es por el tamaño, por lo que es en otros ámbitos culturales como el cine o En términos editoriales es complicado, tiene un estado editor que genera una serie de códigos, de precios, distorsiones, hay poco lector literario, pero bueno. Estas son para mi gusto las cosas con las que hoy me muevo, ¿no? Que son como los tableros de control. Ver cómo se está haciendo la prensa, ver cómo se está haciendo la logística, tener métricas de todo para ver los almacenajes, para ver los tirajes, para ver los retornos. Y bueno, obviamente, lo más importante que eso Víctor Malumián, que es quizá la persona que más sabe de esto, lo dice, es lo que nunca se va a poder evitar es librerías, ir con los libreros, O sea, si algo le dedicamos tiempo, si algo le dedicamos es a la relación. Cambia absolutamente al final toda la sofisticación hoy en día que tenemos tenemos un muy buen sistema que sabe reponer cuando vendiste, que puede tener cierta información en red para que no se corten los volúmenes, porque eso es algo que por desgracia los grandes grupos nunca te quieren dar, solo le dan, las cadenas se lo dan a los grandes, pero no te dan a ti como exactamente, ahora hemos conseguido un poco más, pero cuánto vendiste y todo eso sin ir a las librerías es muy difícil porque, bueno, hoy en día hay una sobreoferta, todos lo sabemos, o sea, esto lo vamos a ver más adelante, pero incluso en países como estos, una novedad no dura con suerte más de 90 días, ¿no? En la que ya se vuelve a ver tapado por otro y por otro. Bueno, estas son un poco como yo tengo separado tengo a la fuerza de venta, que son vendedores o visitadores, que estos, bueno, es triste, pero los capacitas y como, bueno, finalmente tampoco es
es un medio que capacita poco a su personal, siempre te lo roban. Cuesta mucho tener vendedores y visitas, se los quedan para las librerías, los agarran los más grandes, ¿no? Porque realmente digo, no es el trabajo, alguien que ustedes que vienen como desde la emocionalidad de la independencia, evidentemente vienes prearmado, ¿no? Pero es muy, digo, traigo fresco eso porque me acaban de robar a mi hombre fuerte, cabrón. Y cuesta mucho, la verdad, porque son todo códigos, son desde los códigos que tienen para llevarse con los libreros, de irse a echar el cafecito, del regalito, de si le gusta el libro. Son códigos blandos hasta que sepan los catálogos, que no es nada fácil, o sea, no es nada fácil tenerlos leyendo. Yo, por ejemplo, ahora que trabajo en el Fondo de Cultura Económica, aparte de eso, dirijo, el fondo tiene una cosa que es demasiado gigante, entonces tienes unos que son expertos en niños, pero que en su vida, o sea, no saben quién es Nietzsche, ni Bauman, ni mucho menos, ¿no? Y pues es lógico, ¿no? Entonces, como tampoco les puedo seccionar las librerías, no somos tan grandes como para decirle, bueno, tú especialízate en, que es un poco lo que sí pasa en otros lugares, ¿no? Incluso en Argentina, el visitador tiene una figura, bueno, ya ahí nos platicarán, pero tiene una figura más rara. El marketing editorial, que hoy en día se nos ha vuelto fundamental, ¿no? Tenemos, obviamente, los que manejan las redes sociales, los que pagan los anuncios, los que llevan, tenemos un club de lectura, tenemos un club de suscripción, todo eso al amparo de la distribuidora, no es que sean nuestros libros. Como yo les decía, para mí la distribuidora se volvió algo que yo necesitaba, pero en esa medida siempre le damos el mismo trato a la distribuidora que a nuestra editorial, ¿no? Incluso a veces privilegiamos, o sea, hay proyectos que nosotros fuimos como la niña bonita hace unos años, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, es Chai, y evidentemente lo que tira el carro hoy en día es que todo el mundo tenga dorayaki. Bueno, con eso, esa es la gracia, ¿no? Eso lo vamos a ver en las cosas blandas, pero el 20% de mi catálogo me da el 90% de la facturación. Eso es, que es la ley de Pareto, más o menos. Prácticamente, no sé si ustedes comparten por ahí esos datos, pero entonces evidentemente esos son los libros que circulan, ¿no? Me paran si soy muy desordenado, pero puede que... iniciativas en el punto de venta, descuentos especiales, efemérides, cada vez más se vuelve fundamental tener ese día mágico con una librería, es lo que te cambia todo. Si están en su festejo, en su venta nocturna, si hacen la feria estatal vamos a ferias en las que sabemos que nos vamos a comer un marrón, pero al mismo tiempo, como todo es un ecosistema, te vas a abrir ese camino, ya sea con el alcalde que después compra para las bibliotecas. El cortoplacismo no se puede pensar acá porque pues, todo es... que ese es un poco lo que es odioso de los grandes grupos, ¿no? Que todo es un retorno rápido y no se trabaja tanto en sanear los sistemas. Bueno, intentamos tener mucha información, o sea, la mayor información, boletines de prensa, cosas chicas, un merchandising, porque realmente todos sabemos que si no logras de alguna manera permear y estar, ya no en las mesas de novedades, estar visible, tu libro va a tener una gestión muy por debajo, ¿no? Más allá de la prensa tradicional que antes sí movía, hoy en día a mí un periódico me mueve mucho menos que otras cosas, eso, bueno, supongo que en todos los casos, ¿no? Depende del ecosistema del país. O sea, por ejemplo, en Argentina, en España, si tú haces eso que estás diciendo, quedas muerto para siempre. Los libreros no van a decir, o sea, ellos te dicen 40% suena mucho, es verdad, pero después, bueno, ellos tienen muchos costos, tampoco las librerías Entonces, si hay un ecosistema sano, o sea, yo soy muy promotor de la ley de precio único. En Chile no existe. Y como no existe, hay gente reventando a precios todo el mercado, ¿no? Evidentemente, ¿por qué? Porque tienes la compra directa, rápida, pero bueno, acabas lastimando
el ecosistema, acabas lastimando las librerías de barrio que no pueden porque si no pueden competir con descuentos específicos porque tú le vas a dar más descuento al que te vende más, como es Amazon, como es Buscalibre, como son las cadenas, las empiezas a reventar. Entonces ese es un poco el cortoplacismo que hoy en día tendríamos que... Ahora, si tú me dices que tu negocio es ese, que tu negocio va a ser, a mí las librerías me dan igual, yo voy a tener un club de suscriptores. Voy a tener 200 personas que saquen lo que yo saque, se las voy a hacer llegar por correo y yo le voy a poner el precio y yo voy a ir a las ferias. Bueno, lo que no se vale un poco, que es lo que se hace en general en esos países en el que vivo yo, ¿no? Tan neoliberales, es como que van de víctimas y van de victimarios. O sea, es como, oh, no, o sea, no puedes reventar a precios a toda tu cadena y después decirle, ¿por qué no me pones? ¿Por qué no me vendes? O sea, si tú vas a hacer ese negocio, y ahorita vamos a ver más adelante unos datos muy importantes, o sea, el precio único es lo único que está salvando a Europa de que Amazon no lo despedace y se mueran toda la librería de Huelva, ¿qué sentido tiene ya, me entiendes? Porque la librería ya no es el lugar donde... Entonces, esa sería un poco mi respuesta. Si tú después de Output tienes muy claro que no vas a querer jugar con esas reglas y vas a dar descuentos diferenciados y todo, está bien, pero... porque además es terrible, cada vez nos están... O sea, al menos en Chile, está la dependencia que tenemos de ciertas cadenas y de ciertas librerías, que ya no es 40, ya es 45. Y para cosas especiales como el mes del niño, es 50. Y entonces, claro, empiezas a ser rehén. Esa es la verdad. Entonces, yo creo que en la medida en que no hay, tampoco vas a ser el mártir, ¿no? Yo obviamente hago saldos de repente cuando se me llena la bodega, digo, pero lo primero que intento es decirle a los libreros, voy a hacer esto, ¿me quieres comprar esto? Voy a hacer. Y cuando no, muchas veces, ya cuando las grandes destruyen. Yo intento buscarle ahí una figura de donar, porque tampoco puedo tener la bodega, son bodegas gigantes las nuestras, ¿no? Ese sería un poco Yo creo mucho en la gremialidad, creo que la única manera en que todos estos proyectos chicos que todos conocemos puedan tener futuro y encontrar, digamos, lo que después en la segunda decía, hoy en día está todo tan saturado que si tú no tienes tu idea fuerza o tu gesto de originalidad va a ser muy difícil. Si no puedes competirles en precios, si no puedes competirles en autores, ¿qué tienes entonces? Que generar un colectivo fuerte, que uno pueda ser representante frente al gobierno de los apoyos, que pueda canalizar apoyos. Si tienes 50 editoriales independientes, es posible que te agarre una aceleradora de negocios del gobierno, por decir algo, y te diga, bueno, invirtamos durante 6 meses de tener esto, un vendedor puerta por puerta, no sé. Después le puedes parar a una librería, tanto decirle, esa librería nos está pidiendo demasiado descuento o no quiere poner al libro colombiano. Y en la medida en que yo cada vez creo más que es la única manera, digo, sueno muy sindicalizado, pero sí, como fuerzas individuales cada vez estamos perdidos, ¿no? Y esto se logra, qué sé yo, por ejemplo, en España que hablábamos, toda la logística está entregada a un tercero, pero no obstante, existen colectivos que ven juntos la prensa, que hacen juntos una fiesta, que van juntos a las ferias, y todo eso es lo que yo me parece que más sanea. Lo mismo las librerías, o sea, si las librerías del gremio de editores de Madrid se enteran que tú estás vendiendo por tu página web con un descuento de más del 5% por más de 3 semanas, te fuiste. Chao de las librerías, no te vuelven a pedir. Y aparte ahí, como bien saben, se pide en firme con derecho a devolución, pero imagínate, o sea, si ellos dicen no, esa es la manera sana de hacerlo, ¿no? Versus la otra manera que es ofrecer más descuentos, digo, se los está diciendo alguien que ha reventado el mercado cuando ha tenido que hacer caja, o sea, si en Chile yo tengo que hacer caja y todo el mundo lo está haciendo y Random vende 4x10, o sea, no voy a quedar, no soy, por desgracia no soy una fundación. Ahora, si el día que me digan que hay precio único, que va a haber quien lo regula, que va a haber un reglamento, o sea, es más, salgo corriendo a tener una librería, que es lo que me parecería atractivo, o sea,
porque si ya no tienen que competir por precio y no tienen que competir por la velocidad, imagínate. Todas estas librerías que hay de repente en España, obviamente son mercados más sofisticados, pero hay librerías de temas específicos donde el librero sabe del tema específico, si una librería de teatro, ¿Por qué? Porque no tienen que matarse a... El que vende en la FNAC, el que vende en el Amazon y a ti te lo van a dar al mismo precio y tienes al menos esa certeza, ¿no? Es muy sanadora. Y obviamente vamos a ver, porque este debate es que dicen, bueno, pero el más afectado es el más afectado es el cliente, porque en teoría, pues, como nos tienen adiestrados, donde hay competitividad, el precio tiende a bajar. Pero no, es verdad, pues, está demasiado concentrado el mercado, entonces no, te llevas todo el ecosistema, o sea, bueno, ahorita vamos a ver. La penetración de Amazon en nuestros países es cercana al 50%. Los Amazon, ¿no? El e-commerce, que en general va en Europa no llega al 20%, por eso. Pues todo esos 30% es Juanito, el librero de Sevilla, Pedrito, no. Digo, más allá de que nuestros mercados nunca... España vende 3.200 millones de euros y Chile vende 300 millones de dólares. Eso, pues, esa es la escala, y la escala tiene que ver con el grado de desarrollo, con la conciencia, con la presencia del Estado, pero también con reglas más sanas. Esta es la parte administrativa, que es más común, cómo la llevamos. Bueno, quien factura, quien controla los créditos, nosotros le abrimos créditos limitados. Lo que les quería enseñar era un poco, si quieres una más, mira, o dos, donde está... No, esto no. Una más. Una más. Una más. Bueno, esto es bonito de hablar, pero hay que tener muy diagramado el ecosistema. O sea, las tradiciones que hay en Argentina, en España, ya son la geografía, si puedes tener... Hay lugares donde no se puede pensar que, como México, que vas a tener una distribuidora nacional. Pues el que diga eso está mintiendo. Hay unos momentos que llaman la Feria de Guadalajara y la Feria de Nuevo León, donde te van a ir a comprar, pero en Saltillo yo no te puedo asegurar si va a estar tu libro, ¿no? O sea, porque son enormes, ¿no? Distintos actores gremiales, hay actores que pesan mucho, actores que pesan menos, ¿no? Entonces, incentivos públicos, por ejemplo, Chile es un mercado horrible, salvo por el Estado, que compra mucho. Puede comprar 7 a 10 millones de dólares en libros infantiles, libros para las bibliotecas públicas, programas de apoyo a las... Entonces, no puede, a lo mejor hay en lugares donde eso no es tan importante y no tienes que tenerlo. Pero para mí, hay una fecha que se llama 1 de marzo que me dan igual los libreros, me dan igual todo, me vuelvo un licitador, a ver qué quieren, voy a buscar, llamarle a todo el mundo. Quieren un libro del cuerpo humano, hay uno en Dinamarca, tradúcetelo, porque realmente te mueve mucho. Que es una distorsión también, porque no sabes, o sea, en teoría en una cosa sana le deberían comprar a las librerías, deberían no brincarse el canal para hacer un poco lo que hacen los españoles. Bueno, todo esto es decir que cada una tiene, y la idea es que analicen y hagan un poco este ejercicio de cómo es en Colombia. Si pesan los actores gremiales o no, si hay incentivos públicos, compran las municipalidades, las fundaciones. Son compradores muy atractivos, ¿no? Sobre todo el que tenga libros infantiles se va a dar cuenta de eso. Bueno, tener métricas, ¿no? Yo supongo que aquí no hay, pero nosotros nos hemos construido con algunas librerías que son, ¿qué se está vendiendo? ¿Qué se está vendiendo? ¿Qué temas se están vendiendo? No, aquí sí hay buena información. ¿Aquí hay Nielsen? Sí. Sí, ¿no? Sí, aquí hay buena información. Eso para mí es utilísimo, digo, porque pues también hay veces que te va mal porque está malo lo que estás haciendo, entonces tampoco hay milagros, hay que tener mucha información, ¿no? Nielsen es un agregado de todas las librerías, entonces que sabes que si ahora está vendiendo fantasía, bueno, si quieres ir a pescar a un joven, pues tienes que pescarlo con sus reglas, ¿no? No puedes pescarlo con la guerra de Angola, que a lo mejor en los 70 era muy atractiva, pues, bueno, no le interesa.
Bueno, y las ferias, ¿no? Hay países que las ferias... Este es un país muy de ferias, tengo la sesión por el Fondo de Cultura. Siempre están como itinerando, cabrón, de Melquiades, cabrón, ¿no? Nosotros tenemos 2 ferias, que son allí. O sea, no le invierto mucho a la feria, más que en el coño del mundo, no va nadie, no hay programa de profesionales. En México sí está Guadalajara, que es como un epicentro, pero tampoco nadie lo ve, o sea, porque son caras de ir, entonces lo ves más como una ventana de negocio, que como que ahí vas a facturar mucho, tampoco haces un despliegue escénico. Y ya la siguiente, que era, no, otra, estas son las distintas, no, otra. Ah, esto decía, mira, esto es interesante a razón de lo que ustedes preguntaban. Aquí tú tienes que decir qué como distribuidora va a ser tu foco, ¿no? O sea, si vas a hacer ventas directas, bueno, profesionalizarse en eso. Ahí tienes que tener bases de datos súper buenas de quién compra poesía, tienes que generarles un valor agregado a los que te compran a partir de que venga firmado el libro, a partir de que les dé una charla por Zoom, ¿no? Entonces, todo esto es lo que hay gente que solo vende saldos, que su tema es precio y va y me compra a mí y se va a provincia donde no ha llegado nada, pero me dice, yo te compro todo lo que tienes a 4 y lo vende en Punta Arena, pues es una distribuidora distinta a la mía, ¿no? Pero pues es una ciudad muy chiquita, les funciona muy bien. Hay incluso un gran negocio por la ley de donaciones. En la ley de donaciones en Chile, por ejemplo, si yo tengo libros y los dono a una empresa que me da un papel que dice que yo se lo doné, eso yo lo eximo de impuestos. Entonces, cuando hay operaciones grandes de fondo, digo, bueno, a ver, busquen una fundación, Bosque Nativo y regalémosle 300 libros, pues si no los tengo que... Entonces, todas esas son negocios separados uno de otro, ¿no? Grandes superficies, por ejemplo, yo tengo una cosa que se llama 31 minutos, ¿les suena? Una serie infantil que es muy famosa, unos títeres. Bueno, en Chile son furor. Y ahí trabajo con grandes superficies, que es, entrego 10,000, me devuelven mugre, pero vendo 7,000, ¿no? Así, pum, una pasada. Al lado de la salchichonería está 31 minutos, me loco. Todo tiene que haber mucho volumen porque corta mucha gente. Corta el supermercado, corta el tipo que te mete y tiene el negocio. Tienes muy poco tiempo. O las ventas del aeropuerto también. Nosotros tenemos una que se llama Catálogo Chilensis, que es como un libro de Condorito, Violeta Parra, todo lo que es chileno explicado, que vende 10,000 ejemplares en el aeropuerto. El aeropuerto es un negocio de grandes, pum, una vez, rotación, entonces, y bueno, e-commerce es otro negocio también. Esto es interesante para que ustedes marcaran, decir, bueno, yo hago una cosa muy sofisticada, mi negocio está entre esto y lo demás no me importa, ¿no? Pero eso quiere decir como para ver que hay varios tipos de distribuidoras, ¿no? Yo trabajo con un turco feriante que llega en efectivo, es un personaje. Ya, así, no sé, todo medio, no sé si legal, pero no sé de dónde venga, de legal que yo le doy la factura, en este continente. Claro, quiere decir, a él le sirve la factura. Ya. ¿Te parece? No, Ya. Eso era como 100,000 ejemplares. Después debe venir aquí a Colombia con 60,000 que quedaron. Después va a Argentina con 40. Y así hacen el negocio. Lo vas llevando, entonces tú nada más lo recibes, lo distribuyes en los kioscos. Son los típicos de 200,000 ejemplares de o libros clásicos o libros de psicología, lazos de amor. Y era buen negocio porque que entendías un poco. El kiosco en Chile está muy muerto. Pero en México, en Argentina es muy bueno, o también está medio... Y esos eran ediciones especiales. Y distribuíamos con los kiosqueros, hicimos algunos experimentos más culturales y todo, no que fuera, pero claro, pues con esta estacionalidad te permite a veces explorar también otras cosas. O sea, al final, una distribuidora también puede ser, tienes fuerza de venta y tienes
almacén, pues puede ser también un arma de venta para otras cosas, ¿no? O sea, no tienes que ser tan estructurado, sobre todo en nuestros países, o sea. Bueno, aquí empezaba un poco lo que son como mi experiencia, ¿no? En España, que siempre es un mercado que se anhela y todo, pues es muy difícil entrar porque son muy proteccionistas. O sea, Sexto Piso pudo ser una editorial con venta en España el día que puso oficina en España y puso ICB en español. El mismo libro, que no se vendía nada, cuando le pusimos ICB en español y tuvimos una oficina en Madrid, no sé qué, que era por lo demás la casa de una prima, ya íbamos a tener. Los libreros y el gremio empezaron porque claro que nos ven con la pluma un poco, pero nos ven. Entonces, claro, a veces hay como un anhelo, tienen lógicas hiperprofesionales, también es verdad, o sea, sí les digo, ahí al final vamos a hablar de ciertas trabajan al menos con 6 meses de antelación ya todo impreso y entregado a los distribuidores para que vean con los libreros las cosas. Uno en general va bastante más a salto de mata. Digo, en Chile así con suerte, ya teniendo una estructura, logramos tener 2 meses de antelación. Y no en todo, honestamente. Entonces, claro, cuando a veces dices, bueno, es que en España a lo mejor lo que yo hago sí es muy sofisticado, o sea, sí es muy sofisticado, a lo mejor sí tiene más lectores, pues tiene una cantidad, entonces ahí es donde les decimos que la sugerencia es buscar cómplices editores, no intentarlo hacer juntos. Hay quien lo está haciendo, Argentina en un momento que tiene más espaldas, que tenía una macro muy desastrosa, se animó y hay editoriales como Chay o como Godot que medio resisten. O sea, les va bien con algún título, con otro tiran en digital. Y después hay estas que son para chiquitos, que yo las recomiendo mucho. O sea, les escribes y te compran 30 y prueban contigo 30 y si les va bien vuelven a comprarte 30 y que para ese tamaño se llaman Tarahumara y Canoa. ¿Qué estas son? ¿No? Bueno, el tamaño del mercado es impresionante. 10 veces... o sea, es 4 veces Argentina y 10 veces Chile, perdón. Revisen esta lógica cooperativa que hay varias. Yo creo que Contexto es un buen ejemplo. O sea, no importa dónde hagas tu logística, trabaja en conjunto el posicionamiento de marca de tu, qué sé yo, que hacen una fiesta en la feria, que hacen una cosita chiquita de merchandising para los libreros, que contratan a alguien de prensa en algún país y entonces se rotan que un mes cada novedad. Sí, cosas que no son demasiado caras y sí mejoran mucho. Por ejemplo, otra gente que es muy organizada, no sé si aquí, que me parece que sí, pero sí hay editores de niños. La cantidad de colectivos de los editores de niños que hay son muy grandes y son gente que te abre muchas puertas porque sabe cuándo es las postulaciones para Portugal, por ejemplo. Los portugueses, todo lo que saques del libro infantil que sea portugués, 1.500 euros. Los brasileños igual, los polacos son bastante generosos, los Norla, todos los nórdicos. Entonces, todos estos colectivos son fuente de información y además, pues que la verdad que es agradable conocer otras realidades, otros países. Yo recomiendo mucho eso. Tienen muchos en España, gente que está muy profesionalizada la información, que te la... bueno, tienen una rotación y una política de evolución muy potente. Si piensas que tienen más de 60.000 novedades al año. Entonces, claro. Yo tengo una pregunta, o sea, ¿cuál es la forma como correcta o atractiva de enviarle a estas distribuidoras como libro de uno o la propuesta de uno? Yo creo que vienen a la feria de Bogotá, me parecería. Canoa seguro. Tarahumara está viejo, don Luis, pero sí, a Guadalajara va seguro. Pero sí lo reciben y te contestan, ¿eh? No, muchas gracias, esto es muy local, o mándame 30, o le voy a comprar a Laguna, que es más grande, no sé, por decir algo, mándame con ellos y que ellos me consoliden y me manden y yo te pago. Ellos no lo hacen obviamente
lo hacen en firme, no lo hacen consignado. Y es una manera de eso, de explorar algún título que diga así. Si es un título de... digo, todos sabemos cuando un título se puede internacionalizar o cuando es muy local, ¿no? Si tiene algo muy particular. Esto son información que les dejo para que vean un poco lo consolidado del mercado y qué se vende en cadenas, qué se vende en hipermercados, cómo las cadenas siguen siendo ahí las librerías el tirador más importante, ¿no? En Argentina, aquí no me dejará, después lo podemos ver con un profesional, pero claro, tienen la distorsión de la macro, pero digamos como solidez del mercado, es un mercado súper atractivo. O sea, hay una ley de precio único, hay ciertas salvedades como envío sin cargo para ganarle un poquito, que los grandes le ganen un poquito, pero en general se respeta mucho, hay mucho... es raro, ¿no? Pensarías que es un país poco reglado, es un país bastante reglado y bastante más moralmente correcto que el mío, sin duda. México. El otro también. Bueno, el proteccionismo varía, pero... ¿Le brinco? No, uno para atrás. Claro, y están haciendo varias distribuidoras que son atractivas, la verdad. Todas estas de Big Sur, que es un poco más grande porque tiene detrás el capital de Eterna Cadencia, pero que se tiró a hacer una cosa más latinoamericana, que en algunos países le cuaja más que en otros. Después está Carbono, que es la de Víctor de Godot, que es de chai, que tiene 5 o 6 sellos, que los trabajan premium, los tiene, o sea, es un laburante empedernido, que ese yo creo que es uno de los modelos de negocio a seguir para países, ¿no? Creo que lo han hecho bien porque le ponen onda, pero al mismo tiempo también son muy duros en lo formal, ¿no? Pues la onda también se llevan bien con las cadenas, son muy estrictos con los pagos, y también lo hicieron como forma de responder a una necesidad. Vladi Ríos me genera a veces la sensación de que está creciendo muchísimo, demasiado, pero bueno, también. Él tiene 6 sellos y dice que se quedaría un par más. Yo creo que el tamaño de los sellos también importa, porque yo puedo tener 15, pero producen 6 novedades al mismo tiempo. Ahí yo creo que lo más importante es qué espaldas tienes y qué estás buscando en tu función de distribución. Si tu función de distribución es grande y ese va a ser tu motivo de negocio, bueno, ahí más bien es cuánta gente vas a aguantar tener, el tamaño de la bodega, ¿no? Si tu cosa es una cosa premium para empujar tu editorial o yo pensaría que está por ahí, 6, 7 es lo que te da, porque el mercado de novedades, lo que les puedes trabajar con la prensa, digamos, con un equipo, en mi caso, son equipos de 7, 8 personas las que yo tengo, ¿no? 10 con la logística externalizada, ¿no? Pero sí, depende mucho de los sellos. Hay sellos que requieren mucho. Si tuvieras anagrama, pues con esa madre ya basta, ¿no? Es enorme. Pero sí, sobre todo, justo ahorita estábamos hablando que crecer es la gran decisión. O sea, vas a ver que al principio te va a costar. Después vas a encontrar una zona de confort que todavía no alcanza para grandes sueldos, todo, pero que te sientes bien, que le estás dando. Y como no alcanza, ahí dices, doble o nada, vamos. Y ahí en general te vas a la mierda, ¿sí? Es como... la barrera de entrada es altísima. No te quieren los actores, no aprendes el know-how, te brincan en la fila de pagos, eres el último en cuanto se enfría un poco la cosa. Después entras en eso, ¿no? Una zona de confort, que ya te conocen los libreros, ya sabes quién paga, quién no, ya vas a las ferias, todo. Pero claro, según yo digo, esa es mi experiencia, la estoy generalizando, pero creo que algo de eso. Y cuando ya creces mucho, es difícil.
Yo ahora dirijo el fondo. El fondo todo es como faraónico, ¿no? Pero todo es faraónico a condición de un soportín público, porque de repente hay unas cosas enormes que no sé. Tenemos unas bodegas que son 850 metros, así en una zona medio no tan barata, que no serían, si no lo hubieran comprado en algún momento sería insostenible, ¿no? Entonces, ese tipo de costos. Yo creo que el editor no puede ser pasivo cuando ya o sea, porque es verdad que el distribuidor posiciona, pero si el editor no está detrás para que seas cuando tienes algo que crees mucho, que salga en el momento que tiene que salir de prensa, que lo hiciste ordenado, lo hiciste en el mes, llamaste a la embajada a ver si se puede traer al autor o se puede armar algo, no sé si... ese tipo de cosas a veces se la quieren como echar al distribuidor y es como, tú haces lo bonito que es el librito y entonces cuando es colectivo es mejor porque uno tiene muy claras las funciones. O sea, yo hago prensa sobre todo de las editoriales que son extranjeras, ¿no? Porque también distribuyo algunas chilenas. Las chilenas se las tienen que hacer ellos, o sea, en la mayoría. Yo les hago a Chay y es eso, pues les hago mandarle libros a los medios, ponerles un par de anuncios en digital, pero ellos son muy, muy, muy activos. Entonces, cuando ellos arriesgan contigo y te dicen, ya, dale, va a venir, por ejemplo, ahora tuvimos a Débora Eisenberg, que fue al FILBA y dijeron, pagan $200 para que cruce la cordillera, obvio. Entonces, si tuvimos un evento increíble, es como ahí, depende de la figura, pero, o sea, ojalá no crecer, la verdad. Crecer en tu editorial, pienso yo. Sí. Bueno, curiosamente Argentina tiene pocos datos, entre comillas, para lo fuerte que es. Es difícil. Hablaba con Víctor que dice 1.300 puntos se habla. Que uno cuando va a Buenos Aires no puede creer la cantidad de librerías, ¿no? Es una cosa impresionante. Víctor me dice que no son más de 500. Yo digo que, como siempre, se guardan la información. No son gente de bien. No, dice que 500, pero me parece que si uno va por Corrientes y dice, esto es más que Chile, cabrón, entero. Pero digo, al final, después en las facturaciones que yo veo de fondo, sí, son más grandes que nosotros, pero no son tan más grandes. O sea, hay algo en el ecosistema librero que uno pensaría que serían mucho más grandes, pero bueno, también hay muchísimos actores, ¿no? Y les pasa eso. Pues Víctor dice que en Argentina, que ellos trabajen con ellos. Dice que hay 1.300, pero que hay mucho que no paga o mucho de un tipo de librería de viejo, no sé, ahí tal vez. No. Pero sí, en general lo que pasa es como la cantidad de librerías activas son muchas en todos los lugares, no, 1.500, pero justamente eso, después librerías que trabajen novedades, que paguen, que no sean librerías de viejos, que no sean... creo que ahí se reduce un poco, sí, ¿no? Y conociéndolo a ellos debe ser muy selectivo. No, sí, sí. No, sí, también hay eso, ¿no? Este es uno de los negocios más duros, porque te peleas mucho con los libreros, ¿no? Porque es evidente que ellos saben que... O sea, yo, por ejemplo, tengo la suerte de tener 2 o 3 libros con los que si les cierro la llave les duele un poquito. Esto de 31 minutos, que son muy buenos para cobrar, es decir, no tengo, no, lo siento. Pero cuando no los tienes, pues primero le van a pagar a Random, después le van a pagar a Planeta, después le van a pagar a Panamericano, en su caso, y después le te van a pagar a ti. Entonces, claro, que eso es lo que es muy grato del estilo español, o sea, tú tienes el dinero, o sea, él puede no comprarte si le parece que no, pero ya una vez, hasta que no te... lo va a cuidar, lo va a exponer porque ya te pagó, o lo va a devolver cuando toca y lo va a devolver bien para que no se lo cobre. Tú recibes liquidez, él advierte su riesgo y los grandes
que igual saturan la cadena, pero la pueden saturar menos porque está en el lado del librero y no en el lado del editor, ¿no? Que dice, ya voy, aquí no sé si es aquí igual, pero Random y Planeta ya son un chiste de sí mismos, o sea, ellos mismos se dan cuenta que ellos mismos se están fagocitando la cola y no, si no hacen algo se van a destruir, pero es tanto el monstruo que no para. Como ansiedad. Bueno. Chilito. La siguiente. Chile es un mercado pequeñín. Tiene como nada la victoria del neoliberalismo. O sea, es un país donde todos van al mall a comprar libros. Es una cosa que yo aprendí allá. En mi país no funciona, pero es muy impresionante. O sea, para nosotros las cadenas son el primero, el segundo y el tercer cliente más importante. Es muy raro. O sea, en general, cuando eres medio independiente, el otro colectivo sumado debería darte, ¿no? Pero aquí hay una cultura también de que el comprador, bueno, Buscalibre es poderosísimo en Chile, es chilena, es poderosísimo. Ese es nuestro primer comprador de todos, ¿no? Después está Antártica, que tiene 30 y pico puntos de venta, todos en moles o cosas parecidas. Entonces, eso a mí no me gusta nada, me distorsiona mucho, eso veníamos hablando con Lucía, ¿no? Pero es así, la vida del fin de semana del chileno es ir ahí en familia al mall y pues, no hay muchas librerías de barrio, están muy poco concentradas, provincia está absolutamente abandonada. La segunda ciudad, que es Viña con Valparaíso, debe tener 12 librerías total, entonces, y la tercera tiene 4. Muy centralizado, muy fuerte en lo infantil, por lo que les decía, el Estado compra mucho, o sea, debe ser el Estado latinoamericano que hoy en día más compra. Son licitaciones transparentes, así que es atractivo para el que tenga, que si no vas a tener por interés comercial una distribución muy formal, sí tengas a alguien que te lleve las ventas institucionales, que tiene que ver con mandarle catálogos y muestras. Y esa persona las presenta en una fecha concreta a las 4 licitaciones grandes. Y si te llevas una, te puedes llevar $100,000, $120,000. Ahora hay un poquito menos, ¿no? Pero te puede hacer la vida, ¿no? Nosotros siempre decimos que ese sistema es como el círculo de Dante, ese que está hasta aquí el agua. Porque claro, estás a punto de ahogarte y ya dices, no, pero ahora sí, ya vamos a dejar la edición independiente. Y te llevas una de estas y se te olvida, un rato de amnesia. Nada, porque claro, te salva cada tanto. Tiene costos de importación muy altos porque está muy lejos y además tiene IVA, tiene 19% de IVA, que es una barrera de entrada. Entonces es un mercado donde hay pobreza, entre comillas, de importaciones, pues no puedes importar a lo loco, pero todo lo que importas tienes que pagar el 19% en la aduana, se venda o no se venda. Entonces los distribuidores traen poco, ¿no? Traen poco y selecto, lo cual es un vicio que a su vez no permite crecer la torta. Nada. Hay distribuidoras bastante buenas. Está Big Sur, está La Comuna, que es una masa así estilo Blat y Ríos más independiente. Estamos nosotros, que tenemos muchos argentinos. Y Random House distribuye a todos los Anagrama Acantilado, Blacky Books, todos esos, ¿no? Eso era... Bueno, esto que no hay ley del libro, ¿no? Entonces no hay ninguna regulación explícita de cuánto se van a quedar tu libro, cuándo te lo van a devolver. Estos son datos que más me gustaría comparar, en sí no tienen demasiado, pero el 45% de las novedades se devuelven a los 4 meses, que es bastante alto, o sea, para lo chico que es, porque como hay muy pocos puntos de venta, pues se saturan relativamente rápido. Existen usos y costumbres de políticas de distribuidor muy diferenciadas, que es otra cosa. O sea,
le dan demasiada diferencia de descuentos entre unos y otros. Entonces, pues no hay posibilidad de que se genere un fermento del editor, librero, chiquito. Hay, obviamente, en barrios así muy... pero es una patriada, o sea, lo tiene que hacer gente que realmente lo hace muy bien. Hay una librería que se llama Lolita, que funciona muy bien, o temas específicos, hay una de arte, porque el mercado del arte está desarrollado, pero por lo mismo, como no hay ninguna regla, Nicanor Parra dijo que en Chile la única ley que hay es la ley de la selva. Y es verdad, todo es, el Estado, ¿eh? La ley de la selva. El que el más fuerte gana. Porque no, todo está desregulado, el Estado no puede entrar porque entonces, viste que hay sus cosas, ¿no? Pero en esto no les costaría nada. Por ejemplo, solo quitar el IVA no les costaría nada al libro. Sí, con suerte hay 200 millones de dólares ahí. Pero claro, si abren esa exención, dicen que los de los medicamentos los van a pedir. Entonces es muy mercado. Ahora, tiene una, entre comillas, ventaja, que es que a lo mejor tiene una elasticidad de precio más grande que Chile. O sea, los libros son caros, la gente sabe que son caros y los compra caros. No es tan dura la guerra de precios en el sentido... Hay cadenas que tienen concentrada la compra. Yo digo que siempre vale la pena porque al final algo va a incidir en que a veces no piden, pero que te lo pongan bonito o cerca de la vitrina. Yo creo que siempre va a incidir. Nosotros sí, y además, bueno, obviamente a lo mejor hay criterios menos blandos, o sea, les vas a caer mejor con un tazoncito, una gorra. Como dices, es menos humana la cosa, ¿no? O lo que sí hacemos mucho es llevar, eso les gusta, llevarles gente para firmar, ¿no? Alguna cosita así, porque el fin de semana es una romería, ¿no? Así que no, yo creo que no dimensionan, o sea, ustedes han de creer que en su país también, y yo también creo que en México, el rol del mall en Chile es una cosa irreal, ¿no? Entonces, claro. Y ahí, por ejemplo, yo pensaba justo cuando me decía que pusiera un ejercicio, decía, uno de los ejercicios más atractivos es, teniendo tu catálogo, ¿qué harías para entrar a una cadena? Porque todos sabemos que lo que hacemos no es demasiado atractivo para las cadenas. Pero ¿qué harías? ¿Cómo harías? Qué sé yo, a lo mejor una campaña entre todos del libro colombiano, qué sé yo, el libro, como conjuntar cosas porque ellos también tienen que cubrir su cuota de responsabilidad social, también tienen que, entonces, ¿cómo entrar? Porque en verdad, cuando entras ya empiezas a entender los códigos, o sea, yo no prescindiría de ella, si eres muy chico, sí, muy, muy, ¿no? Pero alguien o sea, como te digo, pues son las 3 principales clientes nuestros. O hablábamos que no trabajar con toda la parte de toda la cadena, ¿no? Eso se puede hablar con ellos y decirle, tienes 30 puntos, déjame, ¿no? Pero todo eso te lo tienes que ir ganando, que te vean en las ferias, que vean seriedad. Es difícil, pero yo no prescindiría de ello. México tiene una cosa rara, es un país muy grande, tiene bastantes puntos de venta, pero es muy blando. Entre que hay un estado editor que hizo una cosa rara en la cabeza del mexicano respecto al valor del libro, y fue siempre, el libro está conceptuado como caro porque es verdad que siempre se le dio barato y se le subsidió. Y bueno, es un país grande, pero no es un país literariamente muy atractivo. Hay otros mercados. El mercado de la educación en México es una animalada de dinero. O sea, Santillana, cuando vende todo, lo único que no vende son los libros de texto en México, del negocio que él era. Sí, ahora ganó a la izquierda y se les cayó el negocio, pero eran 20 millones de dólares al año contra un comprador único, o sea, regalo de los dioses. Tienes plazos más largos, o yo los siento muy largos, no sé, ya hablaremos, pero son plazos muy largos con los editores, hay incertezas de pago, hay como... son ciclos muy grandes,
hay la cadena de pagos y yo creo que Amazon, no sé cómo, pero está entrando muy fuerte, ¿no? Hay una teoría de que hay una ley de precio único, pero nunca la bajaron al reglamento. Mira, la mexicana. Dicen que en México, dicen que todas las leyes están expedidas con un lema al final que diga, hágase, no cúmplase. Hágase, no cúmplase. En tal fecha, 23 de... Porque nosotros tenemos la legislación más progresista del mundo. Si se aplicara, días de descanso, todo es maravilloso. Después en la práctica... Pues esa es otra de las cosas que a veces el editor te quiere negociar, pero pues es la muerte, ¿no? Yo me llevo el cacho y tú te llevas la gloria. Dices como editores, que lo vendan. No, claro. O sea, no, debe ser tu principal cliente, ¿o no? Yo creo que hay cosas que no se pueden cambiar, pero sí creo que se pueden prevenir las externalidades nocivas. Y una de ellas es, no se puede cambiar eso, pero no se puede ser tan entreguista con ellos porque sí te estás llevando... O sea, la librería es un espacio de intermediación, tiene un rol muy... No es solo un espacio de compra y consumo, es un espacio donde vas a ir a hablar con alguien, vas a ver cosas que no sabes que quieres. Y si las matas, bueno, pues obviamente es lo mismo que cuando ganan los fuertes, ¿no? O sea, evidentemente en términos de servicio, de precio, de todo, seguramente la satisfacción del cliente como... Pero hay una parte que se va perdiendo y que yo creo que los países que tienen muchos lectores han cuidado, que es con un par de reglas, no hay por qué concentrar todo en manos de estos. Y el día de mañana que ya quebraron las librerías te dice que el precio va al doble, supongamos, de decir diabólicamente, no tienes con qué regularlo, con qué. Entonces, evidentemente es muy útil, todos lo hacemos, pero yo creo que sí hubo gremios que los españoles, los franceses, le fueron poniendo parones, de decir, no, no. Aquí se entra con reglas, ¿no? Por ejemplo, toda esa gente que entrega delivery y no le pagan seguro, no sé, las típicas dudas que tenemos, ¿no? Yo creo por ahí mucho en la gremialidad, aunque obviamente ya a esta altura todos estamos peleados entre grandes, chicos y medianos, pero todos estamos de acuerdo que, no sé, que Amazon se puede... Y Amazon se llama Busca Libre también, digo, a otra escala, No, lo último final, pero ahí se los dejo, es como algunos KPIs para saber si tu libro está yendo bien. O sea, cuando estás muy nuevo no sirven de nada porque tiene que ver con tu pasado, ¿no? Con lo que tú vas recopilando información. Pero yo creo que es muy difícil una distribuidora que no trabaja con métricas como a la sensibilidad. Entonces, saber qué librerías son, en dónde poner foco, todo eso. Tenemos una serie de cositas que usamos que son como las que les enseñé, ¿no? Velocidad de retorno, tiraje inicial, si estuviste bien, por qué, cómo construiste el precio. Todas esas variables pueden ser de utilidad, pero están ahí y son utilizar divisiones, sumas y nada. Pues como les digo, conté un poco mi experiencia, soy más práctico que teórico, o sea que si hay alguna duda, algo... Es más fácil aterrizarla con ejemplos. Y era... Nada, yo pensaba, porque dimos varias vueltas, cuál podía ser un buen ejercicio. Y, claro, o sea, uno de los buenos ejercicios es decir, frente a todo lo que hay que está tan saturado, ¿cuál es la idea fuerza de tu negocio? Que es raro que lo hagan. Es decir, no me puedes decir, no, es que yo hago libros muy bonitos. No. A ver, yo estoy... por abajo en precio y puedo competir en esto. Estoy trabajando temáticas que están de moda como la inclusión, el autismo. Tienes que tener claro cuál va a ser tu factor diferenciador. Estoy en una muy buena zona donde hay mucho público. Que hagan ese ejercicio ustedes de bajar esas ideas, porque esas ideas al final son las ideas que distribuyen. O sea, tu idea fuerza es la que te va a permitir solventarte frente a otros que... Somos un grupo de amigos que tenemos mano de obra ociosa. En algún lugar le tienes que ganar a los otros en algo. Tengo una buena bodega, tengo experiencia que vengo de otro rubro. Pensar mucho en términos de eso, hacer una bajada. A mí no me gusta ese FODA de fortalezas, oportunidades, pero más o menos eso. Porque de ahí vas a desprender, sí, siempre es medio chantilly el FODA, pero claro,
O sea, yo, por ejemplo, siempre que he nacido en proyectos, digo, yo llegué al fondo y dije, a ver, aquí comemos de los niños, pero nuestro prestigio es Bauman, Foucault, ta. Bueno, esas son las reglas con las que vamos a experimentar, ¿no? Seguir cuidando mucho los precios acá, cuidando lo que tenemos, y esto que es más selecto, más segmentado, podemos ir más lento, pero no puede perderse porque de aquí... Entonces, esos eran, ¿no? Por ejemplo, yo leí muy bien Mi Barrio en Chile. La librería del Fondo en Santiago era una librería de un barrio que cambió completamente. Era el centro y después del estallido social, todos los abogados, todos los empresarios se atemorizaron y se fueron al barrio alto. Y era un barrio que tenía una capacidad de consumo alta, se perdió. Sí tenía dos opciones, una, o girar y hacer una librería popular con muchos eventos, que cuide mucho el precio, enfocar a los niños de fin de semana, que tenga, que vuelva a las universidades y les dé descuento a los profesores, o irme arriba, porque mi público se había ido. Entonces eso es como esa planificación es muy útil, porque yo creo, como siempre, que este es un sector muy costumbrista, le cuesta mucho cambiar y sigue haciendo las cosas inercialmente sin pensarlo por mucho tiempo. Y entonces, si hoy en día tú me dices que no tienes un proyecto que tenga algo que tú consideres diferencial y que vas a fortalecer, yo te digo, es un negocio durísimo. O sea, bien hecho, muy bien hecho, tiene el 8% de margen. El 12% tiene rano. O sea, es un negocio muy apretado. Entonces, si no tienes, es como, evidentemente puedes tener una editorial como hobby, mucha gente la tiene, pero entonces habría que poner los huevos en distintas canastas, ¿no?